Todos conocemos esta historia. Un joven pastor, David, armado solo con una honda, se enfrenta a un gigante aterrador, Goliat. Con una sola piedra, el héroe derriba al monstruo y se convierte en leyenda. Es el máximo relato del desvalido triunfante. Pero, ¿y si te dijera que la propia Biblia contiene un pasaje que dice que alguien más mató a Goliat? Y no solo eso, sino que un tercer pasaje intenta corregir la historia. ¿Es un error, un encubrimiento o la clave para entender cómo se escribió la Biblia? Quédate, porque la respuesta es mucho más fascinante que la propia leyenda. Muy bien, analicemos la evidencia como si fuéramos detectives de la historia. Tenemos 3 sospechosos, o mejor dicho, 3 informes contradictorios en la escena del crimen. Primero, el clásico. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Es el relato largo y detallado que todos amamos. David, el joven pastor, derrota a Goliat de Gat. Caso cerrado, ¿verdad? No tan rápido. Cientos de páginas después, en segundo libro de Samuel, capítulo 21, hay una breve lista de las hazañas de los guerreros de David. Y el versículo 19 dice, y cito, Elanán, hijo de Jaare-Oregim de Belén, mató a Goliat el geteo. ¿Qué? ¿Elanán? ¿Quién es ese tipo? Esto contradice directamente la historia más famosa de la Biblia. Y aquí es donde se pone aún más raro. En otro libro, primer libro de Crónicas, que cuenta muchas de las mismas historias, el pasaje se lee de manera diferente. Elanán mató a Lami, hermano de Goliat el geteo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Mató David a Goliat? ¿Lo mató Elanán? ¿O mató Elanán a su hermano, un tipo llamado Lami? La existencia de estas 3 versiones es el punto de partida de nuestro misterio. Y lo creas o no, los eruditos tienen 2 teorías principales para resolverlo. La primera teoría es una solución filológica. Suena complicado, pero piénsalo como un análisis forense de la escritura. Durante más de 1000 años estos textos fueron copiados a mano por escribas. Y bueno, los humanos cometemos errores. Los expertos argumentan que el texto de segundo libro de Samuel, el que dice que Elanán mató a Goliat, es una versión corrupta de un original que era correcto. Se basa en 3 errores de copia muy específicos y plausibles. Error 1. La palabra Oregim, que significa tejedores, aparece al final del versículo. Un escriba, probablemente por cansancio, la copió accidentalmente también en el nombre del padre de Elanán. Un simple copiar y pegar equivocado. Error 2, el crucial. En hebreo antiguo, la frase alajmi suena y se ve muy parecida a la frase el betlemita. Es muy posible que un escriba confundiera una con la otra, borrando así el nombre Lami del texto y reemplazándolo con el lugar de origen de Elanán. Y el error final. La palabra hebrea para hermano de se parece muchísimo a una pequeña palabra gramatical. Un escriba, al ver que el nombre Lami ya no estaba, habría corregido la palabra hermano de para que la frase tuviera sentido, convirtiendo a Goliat en la víctima directa. Si revertimos estos 3 errores de copista, ¿qué obtenemos? El texto de segundo libro de Samuel diría, y Elanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat. Exactamente lo que dice el libro de Crónicas. Según esta teoría, Crónicas preservó el texto correcto, mientras que Samuel contiene un antiguo y rastreable error. ¿Misterio resuelto o no? La segunda teoría es aún más audaz. Pregunta, ¿y si el cambio fue intencional? En el estudio de textos antiguos hay un principio. La lectura más difícil suele ser la más antigua. Piénsalo, ¿qué es más probable? ¿Que alguien le quite la victoria más famosa al rey David y se la dé a un soldado desconocido llamado Elanán? ¿O que la hazaña de un soldado menor sea actualizada y atribuida al héroe nacional para hacerlo aún más grande? Esta teoría propone que la tradición más antigua y posiblemente la más histórica es que un guerrero llamado Elanán mató a Goliat. Un hecho notable, pero menor. Sin embargo, a medida que Israel construía su identidad nacional, necesitaba un héroe fundador épico. Ese héroe era David. Así, la hazaña de matar al gigante fue transferida a David. La historia fue embellecida, llenándola de detalles teológicos y literarios hasta convertirla en el relato épico que conocemos en primer libro de Samuel, capítulo 17. Entonces, ¿qué pasa con el libro de Crónicas que dice que fue el hermano de Goliat? Según esta teoría, el autor de Crónicas, escribiendo mucho después, se encontró con ambas tradiciones.
la famosa historia de David y la vieja nota conflictiva sobre el Hanán. Para no contradecir a su héroe, actuó como un editor. Armonizó los textos inventando la figura de Lahmi, el hermano de Goliat, para que todo encajara sin quitarle la gloria a David. Pero ¿por qué robar esta hazaña en particular? Porque no era una batalla cualquiera. La historia de David y Goliat encaja en un patrón mitológico del antiguo cercano oriente, llamado Chaos Kampf, o la lucha contra el caos. En estos mitos, un héroe elegido por los dioses lucha contra un monstruo que representa el caos, la muerte y el desorden. Goliat no era solo un soldado grande, era descrito como un monstruo sobrehumano, una encarnación del caos filisteo que desafiaba al mismísimo Dios. David, por otro lado, no era solo un pastor, era el agente del orden divino. Su victoria no fue solo militar, fue un acto que establecía el orden de Dios en la tierra y legitimaba a David como el verdadero rey. Atribuirle esta victoria a David era ideológicamente crucial. Era el mito fundador que demostraba que Dios estaba con él y su dinastía. Entonces, ¿cuál teoría es la correcta? ¿Error de copista o edición intencional? La respuesta más completa es ambas. No son excluyentes, sino que describen diferentes etapas de un largo proceso. Etapa 1. El núcleo. Un guerrero real llamado el Hanán mata a un campeón filisteo. Etapa 2. La leyenda. A medida que la leyenda de David crece, esa hazaña es transferida a él y se convierte en la historia épica de primer libro de Samuel, capítulo 17, para cimentar su estatus de rey elegido. Etapa 3. La corrupción. Mientras tanto, la nota original sobre el Hanán sigue siendo copiada a mano. Con el tiempo sufre esa serie de errores de copista que la transforman, creando la contradicción que vemos en segundo libro de Samuel. Etapa 4. La armonización. Siglos después, el autor de Crónicas ve el problema, la famosa historia de David y el texto corrupto sobre el Hanán. Para resolverlo, edita su fuente y crea la solución del hermano de Goliat. Entonces, ¿quién mató a Goliat? La memoria histórica más antigua probablemente apunta a el Hanán. Pero la verdad teológica y literaria que ha resonado por milenios consagra a David como el vencedor. Esta contradicción no es un defecto. Es un fósil fascinante dentro del texto. Nos permite ver cómo se escribía, se transmitía y se interpretaba la historia en el mundo antiguo. Nos muestra que la Biblia es un documento vivo, con capas de historia y significado. La próxima vez que escuches la historia de David y Goliat, recordarás que hay una historia aún más profunda escondida a plena vista. ¿Qué otro misterio bíblico o histórico te gustaría que investigáramos? Déjamelo saber en los comentarios. Comparte este video con alguien a quien le volaría la cabeza y sígueme para más inmersiones profundas en el pasado.